Iglesia aquí en La Libela. St. George's Church. África es el segundo continente más grande del mundo y alberga cerca del 18% de la población mundial. En medio de los impresionantes paisajes y las vibrantes culturas de este vasto continente, recientemente han salido a la luz una serie de descubrimientos que desafían toda explicación, desafiando nuestra comprensión de la historia, ciencia y el tejido mismo de nuestra existencia. Desde las misteriosas muertes de elefantes hasta la extraña piedra azul del cielo, hay 20 inquietantes descubrimientos en África que nadie puede explicar. Número 20. Misteriosas muertes de elefantes. Abdomen. El elefante más viejo del mundo. Ha vivido más de 100 años, lo que significa que los elefantes tienen una longevidad impresionante. Pueden hacerlo. Sin embargo, mueren por la caza furtiva, ataques, vejez y enfermedad. Así que cuando cientos de elefantes empezaron a morir misteriosamente en el norte de la región del delta del Okavango, un hogar para 18,000 elefantes de sabana en Botsuana, esta noticia saltó a los titulares de todo el mundo. Fue durante el final del verano, y estos elefantes tenían que beber agua estancada. Mientras bebían del agua, empezaron a tropezar, tambalea y caminar en círculos. Con el tiempo, mientras sus pesadas piernas flaqueaban y luchaban por dar un paso más, se derrumbaron, cayendo sobre su pecho primero y muriendo después. Se confirmó la muerte de 44 elefantes en marzo de 2020. A mediados de junio, más de 350 cadáveres esparcidos por la lejanía, región de unos 3.000 kilómetros cuadrados. En enero de 2021, se registraron más de 450 muertes misteriosas. Esto preocupa mucho a los conservacionistas. En 1979, había más de 1 millón de elefantes en África, pero tras décadas de reducción del hábitat y enfrentamientos con los humanos, las cifras han descendido a aproximadamente 415.000 en los últimos tiempos. Bajo una intensa presión internacional, las autoridades de Botsuana descubrieron que estaba matando a los animales: neurotoxinas de cianobacterias. Creían que este veneno liberado por las algas de las aguas estancadas en flor estaba atacando el sistema nervioso de estos elefantes. Sin embargo, otros expertos creen que las pruebas eran poco fiables si las cianobacterias habían matado a los animales. ¿Por qué otros animales que bebían del mismo agujero no caen como moscas? Nunca podríamos tener una respuesta concluyente a estas muertes misteriosas. 19. Ruinas Bokoni. Las ruinas Bokoni son laberintos circulares de caseríos y pueblos de piedra unidos por caminos amurallados construidos por los antiguos Bokoni. Estas ruinas se encuentran a las afueras de la ciudad de Machadadorp, Sudáfrica. Con gran asombro, algunos llaman a la enigmática estructura la ciudad perdida de Sudáfrica. Lo que ocurrió es que se creía que los antiguos africanos eran cazadores y recolectores, y este paisaje sugiere que los Bokoni eran agrarios, pero más avanzados. Este laberinto de muros de piedra con los campos en terrazas, granjas y redes viarias muestra el avance arquitectónico de estos pueblos. Se cree que les ayudaba a gestionar su ganado antes de la época de los colonos europeos en África. Más aún, otras pruebas demostraron que los Bokoni también practicaban la rotación de cultivos. Aunque existe un amplio consenso en que estas estructuras se construyeron para mejorar los rendimientos agrícolas, cuando se erigieron estas estructuras sigue siendo objeto de gran debate. Algunos identifican los recintos de piedra como relativamente recientes, datándolos en no más de unos pocos siglos. Otros creen que el yacimiento pudo construirse hace 200.000 años. Mientras continúa el debate sobre el momento de la construcción, debemos recordar que estas ruinas se esparcen por una vasta extensión de terreno, y algunas de ellas aún están por descubrir. 18. La piedra del cielo azul. Aunque el raro diamante azul encontrado en Sudáfrica es una gema, la piedra del cielo azul de Sierra Leona sigue siendo un tesoro que se cree caído del cielo. Es de color azulado y está compuesto en gran parte por oxígeno. Las extrañas piedras azules fueron obtenidas por el arqueólogo italiano Angelo Pitoni, de un jefe Fula en 1990. Ya sabíamos que esta pieza era poco común, pero cuando las tribus locales declararon que las piedras les fueron dadas por un ser celestial del cielo, supimos que sería algo que nunca habíamos visto. Por curiosidad, al llegar a Europa, Pitoni envió la piedra para su análisis a múltiples laboratorios en Roma, Alemania y Tokio. Análisis posteriores demostraron que esta piedra preciosa estaba compuesta por un 77% de oxígeno, 20% de carbono y cal, y cuando se mira bajo un microscopio, había restos de silicona y otros materiales. Incluso cuando se expone al calor extremo y al ácido, la piedra no podía alterarse ni romperse. Esto hizo que los investigadores coincidieran en que la piedra procedía de un planeta alienígena. De verdad,
Su datación por carbono reveló que llegó a la Tierra hace entre 25.000 y 17.000 años. Con el tiempo, la respuesta a la procedencia de estas gemas sigue siendo un misterio. ¿Podrían ser de cuerpos celestes, como decían las tribus locales? ¿O son meteoritos que guardan secretos de civilizaciones pasadas y olvidadas? Háganos saber su opinión en la sección de comentarios. Número 17. La bestia loca que vivía con los dinosaurios. África alberga numerosos animales salvajes, pero no es frecuente descubrir uno que haya vivido hace millones de años. Pero un animal no solo rompe esta regla, también pone patas arriba lo que sabemos sobre la selección de ecosistemas. El animal es Adelatherium. Este mamífero del tamaño de una zarigüeya vivió durante el Cretácico, que fue hace entre 145 millones y medio de años y 66 millones de años. Poco se supo de esta criatura hasta el descubrimiento de su esqueleto fosilizado en 1991. Su esqueleto indica que Adelatherium tiene unos 66 millones de años y pertenece a un grupo extinto de mamíferos denominado Gondwanatheria, descubierto por primera vez en el 1980s. Así que cuando sus estructuras óseas se sometieron a un estudio en profundidad, los investigadores describieron a la criatura con extremidades traseras musculosas como las de un cocodrilo, poderosas patas delanteras, dientes delanteros parecidos a los de un conejo, y extraños dientes traseros que no se parecen en nada a los de ningún otro mamífero conocido. También tenía un espacio inusual entre los huesos de la parte superior del hocico y más vértebras en el tronco que la mayoría de los mamíferos que conocemos. Lo que lo hace más intrigante es el extraño aspecto del animal. Sus musculosas patas y las grandes garras de las patas traseras dan a entender que era un poderoso excavador, pero sus patas delanteras eran menos musculosas, lo que hace creer a los científicos que esta criatura era un veloz corredor. Aunque todo este asunto tiene a los científicos rascándose la cabeza, Adelatherium sigue siendo una pieza importante en un gran rompecabezas sobre la evolución de los mamíferos primitivos en el hemisferio sur. Y por desgracia, puede que tardemos en descubrir por fin los secretos de esta bestia escurridiza. Número 16. La costa esquelética. África puede ser una región culturalmente diversa y rica, pero también hay una parte llamada la costa de los esqueletos, apodada la puerta del infierno o la tierra que Dios hizo con ira. Es la parte septentrional del Océano Atlántico de Namibia, donde el mar embravecido y el desierto áspero se encuentran. La costa debe su inquietante nombre a los miles de restos óseos de ballenas, celos y restos de naufragios oxidados esparcidos por toda la costa, lo que la convierte en una zona muy inhóspita. También en su costa la corriente de Benguela provoca una espesa niebla oceánica durante todo el año que dificulta enormemente la navegación. Esta costa se extiende entre 976 millas y fluye a través del río Kunene y el río Swakop, en Namibia. Esta zona también registra precipitaciones mínimas de no más de 0,39 pulgadas o 10 milímetros al año, por lo que es difícil llegar a tierra a través de las olas, pero imposible salir por ella. Al menos no hasta la llegada de las máquinas de motor. Así que, la mejor manera de salir de esta costa esquelética es recorrer cientos de kilómetros de pantano con acceso a través de un desierto abrasador y árido. Número 15. Jirafas con el cuello torcido. Como todos sabemos, las jirafas se distinguen de otros animales por su largo cuello. Necesitan su largo cuello para alcanzar el follaje y competir con otros animales por el alimento durante la sequía. El cuello de la mayoría de las jirafas mide unos 6 pies de largo y pesa alrededor de 600 libras. Aunque sean tan largos, solo tienen 7 vértebras, como nosotros. Ya sabemos cómo es el cuello de una jirafa. Cuando vemos uno que es diferente, simplemente sabemos que algo va mal. Philip Briggs, de 36 años, de Amboseli, Kenia. En una de sus visitas a Chyulu Hills, una cadena montañosa del condado de Makuene, en el sureste de Kenia, encontró una jirafa adulta con un cuello anormal. Pero al animal no parecen molestarle sus rasgos inusuales. Mucha gente debate por qué la jirafa tiene el cuello doblado. Mientras que algunos conservacionistas dijeron que podría haber sufrido una lesión a una edad temprana, otros sugieren que podría haber desarrollado escoliosis, lo que significa una curvatura lateral de la columna vertebral. Sin embargo, esta jirafa de Chyulu Hills no es la única con el cuello torcido. Una Molly, un 11 pies de altura, jirafa hembra de 5 años transportada desde las selvas de Ohio a Tulsa. Oklahoma pretendía reproducirse con un macho en el zoo de Payton. Las autoridades del zoo descubrieron que tenía el cuello curvado, una lesión sufrida durante el transporte. Aunque al principio no parecía haber sido un problema, el personal del zoo, preocupado, esperaba que su cuello se resolviera a medida que la cría creciera, pero se hizo más evidente con el tiempo. A pesar del tratamiento de urgencia que recibió de cirujanos equinos y radiólogos del zoo,
Murió poco después de ser sedada para una radiografía. Número 14. Culto a Pitón. Solo en África hay 500 de las 3.500 especies de serpientes que hay en el mundo. Esto convierte a África en el hogar de las serpientes. Eso puede sonar raro si la única idea que tienes de las serpientes es que son meros reptiles alargados y venenosos. Si eres de este tipo, debes estar preparado para un choque cultural en África, a medida que el culto a las pitones se extiende por todo el continente. El noroeste de Botsuana alberga una de las tribus más interesantes de adoradores de pitones, los San. Estos lugareños llevan tiempo practicando la adoración de las serpientes. A ellos, estas criaturas son las únicas creadoras de la humanidad. Debajo de una de las colinas que se encuentran en el bosque de la tribu, los arqueólogos también encontraron una cueva con una pequeña cámara. En él, encontraron una roca de 2 metros de altura con forma de serpiente a su alrededor. Estos arqueólogos encontraron puntas de flecha tomadas a cientos de kilómetros de distancia. Se cree que fueron sacrificados a la serpiente. También, la datación muestra que la práctica tiene unos 7,0000 años de antigüedad. Botsuana no está sola. También cuenta la leyenda que el antiguo rey de Ouida, República de Benín, durante una guerra tribal, corrió al bosque donde fue protegido por ciertos pitones que impidieron que sus enemigos lo capturaran. Como agradecimiento, construyó el templo de Pitón en el reino Ouida. Este templo sagrado se dedica hoy al culto de entre 40 y 70 pitones. Número 13. Misterioso monolito metálico. No es raro que la gente se asuste cuando ve objetos extraños e inexplicables. Puede que así fuera cuando cientos de personas asaltaron el misterioso monolito metálico que apareció de repente en una rotonda de Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. El monolito, que apareció en 2021, es un prisma triangular de 3 metros que se parece a otros monolitos metálicos que han aparecido por todo el mundo en los últimos años. Sin embargo, cuando los congoleños vieron este objeto, tenían curiosidad por saber qué había dentro. Esta curiosidad les llevó a destruir el monolito y solo se llevaron una decepción al no ver nada siniestro en él. Verás, este no es el primer país en el que se registran yacimientos monolíticos. Un monolito apareció en Utah en 2016, en Estados Unidos, y han aparecido más de 5 monolitos en el Reino Unido, incluida una en la isla de White. Estos objetos metálicos han causado sensación últimamente, especialmente entre los aficionados a la ciencia ficción. Aunque se han rastreado los orígenes de algunos de estos monolitos, la cuestión de la procedencia del monolito de Kinshasa sigue siendo un misterio. Número 12. Las misteriosas lápidas nubias. Arqueólogos africanos han recuperado la mayor colección de textos en la misteriosa lengua de los cushitas, la lengua local de Sudán. El artefacto se recuperó en un yacimiento de Sedinaga, en Sudán, conocida como la Ciudad de los Muertos, ya que contiene las ruinas de un templo dedicado al siglo XIV a.C., reina egipcia Tai, la abuela de Tutankamón, el faraón que gobernó Egipto de 1332 a 1323 a.C. Aunque queda poca información sobre el reino de Kush, los objetos funerarios dicen mucho. La gran piedra contiene restos de al menos 80 pirámides de ladrillo y 100 tumbas. De estas tumbas, recuperó los artefactos un equipo de investigación dirigido por el Centro Nacional Francés de Investigación Científica, en colaboración con la Unión Arqueológica Francesa, Servicio de Antigüedades de Sudán. Lo que encontraron fue extraño. Encontraron tumbas, cintas y aceros, tipo de lápida utilizada como monumento conmemorativo. Los textos estaban escritos en meroítico, el sistema de escritura más antiguo de la región subsahariana. Aunque algunos de estos textos se tradujeron casi por completo, otros aún no se han traducido, porque cada texto de las tablillas arroja luz sobre algo totalmente extraño. Número 1. Misterioso arte rupestre en la remota esquina suroeste de Egipto y sureste de Libia. Allí se encuentra el Gilf Kebir, una meseta apodada la Gran Barrera. Son 3.000 millas cuadradas de arenisca, aproximadamente del tamaño de Puerto Rico. Lo que hace icónico a este lugar no son sus condiciones extremadamente secas como las actuales, sino que es un gran desierto de hallazgos de monumentos. Especialmente en 1933, cuando Laszlo Almasi, un aventurero húngaro en su expedición al lado occidental de Gilf Kebir, encontró un wadi, o un valle seco con acacias y parches de hierba seca. Pero entonces también tropezó con algo más: el misterioso arte rupestre. Laszlo estuvo acompañado por el escritor austríaco Richard Berman, y sus hallazgos demostraron que el arte contenía una serie de interesantes pinturas rupestres, incluyendo figuras de animales y hombres pelirrojos pintados de negro.
Aunque Laszlo no fue el primero en encontrar pinturas de este tipo en esta región, esta vez hizo un hallazgo verdaderamente trascendental. En el Valle de las Pinturas, se encontraron hachas de mano. Esto es indicativo del estilo de vida cazador-recolector del artista rupestre en el paisaje herbáceo. Y después, los arqueólogos sitúan la génesis de las pinturas entre hace 9.000 y 600.000 años, durante el periodo húmedo africano, una época en que el desierto estaba lleno de agua. Aunque la corazonada de Laszlo de que el Sáhara era un entorno lleno de agua resultó ser correcta, investigadores modernos sugieren que las imágenes de la cueva no representan nadadores, sino algo más simbólico, como espíritus flotantes o incluso sueños grabados por los habitantes de la edad de piedra de la región. Número 10. Medio humano, medio perro. En Sudáfrica se han descubierto muchas cosas asombrosas, sino el supuesto medio humano, medio perro está definitivamente en el lado equivocado de este espectro. En 2017, alguien grabó unas imágenes en las que se veía a unos perros desfilando. Había unos 3 en total, y 2 de ellos eran 100% perros, pero para el tercero, la mayoría de la gente no estaba segura de lo que era. Parecía un perro, pero también parecía más un hombre a 4 patas. Este ser fue visto correteando en múltiples ocasiones, y muchos residentes habían informado haberlo visto. El consenso general es que era medio humano, medio perro. ¿Cómo es posible? Probablemente se trate de un perro con un problema menor en una pata, pero no era la primera vez que se veía. En 2021, un hombre dijo que tuvo pesadillas y estuvo aterrorizado durante un mes tras ser acechado por un ser medio humano, monstruo mitad perro en el interior de Australia. El hombre, que dio su nombre como John, estaba pescando en el monte cuando la criatura le acechó desde la orilla del río. Le hizo una foto y habló con algunas personas que lo identificaron como el hombre perro. Antes de esto, historias de medio humanos, medio perro se remonta a 1877 en Estados Unidos, en Michigan. Número 9. Esferas de Klerksdorp. Las esferas de Klerksdorp son fenomenales. Son objetos en forma de disco o esféricos que mineros y buscadores de rocas encontraron en Ottosdal, Sudáfrica, en un yacimiento de pirofilita de 3.000 millones de años de antigüedad. De un vistazo, la singularidad de este objeto es lo que muchos pseudocientíficos han concluido que son artefactos fuera de lugar fabricados por seres inteligentes. Y no se cree que sea obra del hombre. Los geólogos creen además que estas esferas se formaron como resultado de procesos naturales. Generalmente, las esferas tienen entre 0, 20 y 3, 94 pulgadas de diámetro, y tienen forma aplanada o de disco bien definido. Tras análisis petrográficos y de difracción de rayos X, se ha revelado que consisten en hematites o elastinita, y algunas con hematita y gotita. La mayoría de las esferas son de color marrón, mientras que algunas son de color rojo liso o rojo oscuro. Algunos parecen ser más duros que el acero, que tienen un extraño aspecto de pelotas de cricket. Así que es raro que se hagan en la naturaleza. Mientras tanto, los geólogos dicen que se forman en sedimentos o cenizas volcánicas, a veces con ambos surcos en ellos. Número 8. Ojo del Sáhara. La naturaleza es algo hermoso. No hay más que ver el ojo del Sáhara, también llamada estructura Richat. Se trata de una cúpula simétrica formada por rocas sedimentarias y volcánicas en el desierto del Sáhara, en Mauritania. Abarca unos impresionantes 50 kilómetros de diámetro y se cree que se formó por erosión y levantamiento, lo que la convierte en una de las formaciones geológicas más grandes y espectaculares del planeta. El centro de la estructura se alza a más de 600 pies sobre el suelo del desierto y está rodeada por una serie de valles y crestas, dándole un aspecto de diana gigante. Estas rocas simétricas ratificadas han intrigado a científicos y exploradores durante décadas. Estas personas creen que la roca ígnea expuesta en el interior de la estructura, formado por un espectacular conjunto de rocas de riolita y gabbro, que había sufrido alteración hidrotermal, creó su impresionante aspecto de anillos concéntricos. Maldito gol. Se trata de una enigmática estructura sobre la que se ha especulado con la posibilidad de que sea la ciudad perdida de la Atlántida, especialmente uno mencionado en los antiguos textos de Platón, un filósofo griego. Algunos sostienen que se trata de un objeto tallado por el hombre. Cualquiera lo pensaría porque esto es más que cautivador, pero sobre todo podría pertenecer a los restos de una civilización perdida olvidada. Número 7. Círculos de hadas. Los círculos de hadas son grandes formaciones circulares sin vegetación, rodeadas de anillos de hierba que cubren una vasta zona del desierto de Namibe, la zona más dura y antigua de Namibia. El tamaño de estas extrañas estructuras varía de 3 a 20 metros de diámetro y pueden sobrevivir hasta 70 años. Un fenómeno natural que durante décadas ha asombrado a los expertos. Millones de estas manchas se extienden a lo largo de 1.100 millas de los áridos pastizales de esta parte del mundo.
A lo largo de los años, ha habido muchas teorías para explicar el origen de estos círculos. Una teoría propone que la presencia de los círculos de hadas es obra de las termitas. Las termitas se alimentan de las toxinas de las plantas y se comen las hierbas de los puntos marcados con un círculo empezando por las raíces. Otros investigadores especulan con que las plantas que rodean los anillos luchan por la escasa agua disponible en el desierto. Las manchas circulares retienen el agua, que fluye hacia los bordes exteriores de los anillos y permite que crezca la hierba. Estos círculos han seguido siendo lugares polémicos y populares de atracción turística para los visitantes que desean explorar y apreciar la obra de la naturaleza. Número 6. Árbol baobab. Bien, a todos nos gustan los árboles, pero de todos los árboles al que más amar, el baobab debería encabezar tu lista. Este tesoro africano puede crecer hasta 2,5 metros de altura con un tronco de 46 pies de ancho. Si es la primera vez que ves el baobab, creerás fácilmente que el diablo arrancó el árbol, clava sus ramas en la tierra y dejó sus raíces en el aire. Pero no es su tamaño, ni su aspecto, lo que los hace especiales. Tienen más de 300 usos, por lo que muchos los llaman el árbol de la vida. Sus hojas comestibles se pueden hervir como las espinacas, aportando mucho hierro. También se pueden tostar las semillas, hacer aceite con ellas o utilizarlas para productos cosméticos. También, la semilla tostada puede ser un sustituto perfecto del café. La pulpa del árbol contiene 6 veces más vitamina C que una naranja normal. Alternativamente, esta pulpa de fruta puede convertirse en zumo, fermentada en cerveza o convertido en mermelada. Para las plántulas jóvenes, puedes coger la raíz y masticarlas como zanahorias. Las utilizan para hacer tinte y se comen las flores. Nada parece ser un desperdicio del árbol. La corteza es un material excelente para crear artículos como cestas y cuerdas. Asimismo, proporcionan sombra y son una importante fuente de ingresos para las comunidades locales. Ahora, es hora de la selección de suscriptores de hoy. Tras la muerte de cientos de elefantes en Botsuana, pensábamos que lo habíamos visto todo. Desgraciadamente, los habitantes de una zona remota alertaron a las autoridades de la muerte de una especie animal desconocida. ¿Cree que hay otras especies animales en África que hayan estado en contacto con cianobacterias u otras neurotoxinas? ¿Puede identificar estas especies? Comparta su opinión en la sección de comentarios. Número 5. Antiguas herramientas de piedra. Los arqueólogos han excavado en Nyayanga, en la península de Homa, al oeste de Kenia, y lo que encontraron fueron algunas de las herramientas de piedra más antiguas utilizadas por los antepasados humanos. Se cree que tiene más de 3 millones de años. Estas herramientas fueron utilizadas por los primeros mamíferos, no solo el Homo sapiens. Los arqueólogos creen que el conjunto de antepasados que utilizaban estas sofisticadas herramientas las empleaban para descuartizar hipopótamos y machacar materiales vegetales como tubérculos y frutas. En el lugar, se encontraron 330 herramientas de piedra Oldowan, junto con 2 grandes y robustos molares pertenecientes al género Paranthropus, que había combinado rasgos simiescos y humanos. Estas antiguas herramientas ayudaron a corregir la historia, ya que los investigadores pensaban anteriormente que las herramientas Oldowan solo eran utilizadas por los antepasados del Homo sapiens. Número 4. Pueblos flotantes. Es extraño cuando la gente se imagina un pueblo flotante como algo relacionado con una inundación u otro desastre natural catastrófico. De hecho, los pueblos flotantes son bastante comunes en África, y honestamente se encuentran en casi toda África Occidental. Las más notables se encuentran en Ghana, Nigeria y Benín. Cuando la gente vive en lugares con muy poca tierra seca, improvisan construyendo sus casas sobre pilotes que sirven de apoyo a los edificios que están por encima del nivel del suelo, mientras siguen con sus negocios en barco sin preocuparse de que sus casas se hundan porque están construidas en altura. Uno de los pueblos flotantes más conocidos es Gambi. Gambi, situada en el sur de Benín, tiene unos 45,000 habitantes, lo que la convierte en la mayor aldea flotante en medio del lago Nokuwe y en la mayor aldea flotante de África. No es de extrañar que los habitantes de Gambi reciban a menudo el apodo de aguadores, y la propia zona, a menudo llamada la Venecia de África. El consenso general entre la gente Gambi es que el pueblo Tonifu, los primeros habitantes y constructores de este pueblo, existió hace unos 500,000 años. Esta tribu vivía inicialmente en tierra firme, pero huyó al lago para escapar de la poderosa fuerza de la tribu Dahomey. Número 3. África se está dividiendo. África está experimentando una notable transformación geológica. Esta transformación hará que África Oriental se aleje del resto del continente. Es alucinante. Esta división está causada por el manto de la Tierra, que está separando gradualmente el continente y creando un enorme valle de fisura, conocido como el Sistema del Rift de África Oriental, que se extiende por varios continentes africanos como Kenia, Uganda, Etiopía,
la República Democrática del Congo, Malawi y Zambia. Este sistema hará que la placa africana se divida en dos, que luego se convertirá en una pequeña placa somalí y la más grande placa nubia. En 2004, se confirmó que estas dos placas ya se están separando en milímetros por año. Y en solo 5 a 10 millones de años, habrá un enorme océano entre ellos y África perderá su parte oriental. Número 2. Lalibela. Los amantes de los diseños arquitectónicos quedarán maravillados por el yacimiento y la ciudad de Lalibela, en la región etíope de Amara. Esta pequeña ciudad es mundialmente famosa por sus iglesias monolíticas excavadas en roca viva. La iglesia es un edificio antiguo que retrata la civilización de la Etiopía posmedieval. Esto ocurrió cuando Etiopía adoptó el cristianismo a principios del siglo IV y fueron una de las primeras naciones en hacerlo. Aunque fue del siglo VII al XIII, esa iglesia llegó a Etiopía. En la actualidad, las iglesias excavadas en la roca son uno de los patrimonios de la humanidad más reconocidos. En lo alto de la iglesia se encuentra Beate Georgis, una estructura en forma de cruz completamente desprendida de la roca circundante. La mera visión de esta antigua iglesia, desde su forma exterior ahuecada hasta su estructura interna resonante, da una sensación de calma. 1. Ruinas de Kenang. Las ruinas de Kenang cuentan la extraordinaria historia de una ciudad perdida hace mucho tiempo. Las ruinas se encontraban a unas 18 millas al sur de Johannesburgo, y se cree que fueron una próspera metrópolis de alrededor del siglo XV. Según los expertos, los habitantes abandonaron el asentamiento en 1820, cuando estallaron las guerras civiles, que es la supuesta razón por la que esta sociedad no perduró. Las ruinas estaban cubiertas por una densa vegetación, lo que dificulta su detección. Pero en la década de 1960, los arqueólogos utilizaron imágenes aéreas para trazar un mapa, mientras que en 2012 a 2014 se utilizaron imágenes de satélite de Google Earth. Y en 2015 se utilizó el último LIDAR para cartografiarlo con impulsos láser. La tecnología avanzada les ayudó a detectar el terreno y los objetos y vegetaciones que interferían. El estudio LIDAR mostró que la mayor parte de la zona sur estaba cubierta de vegetación, mientras que la parte norte estaba más expuesta. Esperamos que le haya gustado este vídeo. Nos vemos en la próxima.